Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 146, Delitos en grupo. En la cubierta del Esmeralda. En un rincón tranquilo y discreto, dos figuras menudas estaban en cuclillas una al lado de la otra. No muy lejos de ellas, un grupo de mujeres que discutían había escalado hasta convertirse en una acalorada pelea a gritos, con señales de que la agresión física era inminente. Lilith sintió con satisfacción. Comillas, eso es suficiente. Siguiente. Susie se agachó, permitiendo que Lilith saltara sobre su espalda. Comillas, vamos. El gato y el perro se movieron entre la multitud como dos sombras. Salieron de la cubierta, entraron en el camarote y llegaron al salón principal, deteniéndose finalmente en otro rincón discreto. Mientras los pasajeros pasaban uno tras otro, Susie se detenía de vez en cuando en uno o dos durante unos segundos. Tras unos 2 o 3 minutos, susurró, la pareja de la izquierda parece tener problemas. La mujer está de mal humor, mientras que el marido no deja de mirar disimuladamente a las mujeres que pasan. Las dos mujeres que van más adelante, pretenden ser mejores amigas, pero en realidad mantienen una rivalidad silenciosa. Y esos dos hombres de allí, probablemente sean rivales de negocios, cada uno deseando que el otro se muera. Ay, esa niña no soporta a su hermanito, cree que sus padres le dieron todo lo bueno. Y. Mientras Susie continuaba con sus observaciones, Lilith cambiaba constantemente de objetivo para activar su habilidad de instigación, al tiempo que Susie proporcionaba actualizaciones en tiempo real sobre el desarrollo de la situación. Esas dos mujeres ya no pueden seguir con la farsa. La esposa parece a punto de estallar contra su marido. La niña está intentando tirar algo al suelo y culpar a su hermano. En cuanto a los hombres, todavía se lo están guardando. Lilith asintió seriamente y lanzó otra provocación. Comillas, entiendo. Para cuando Audrey llegó al salón principal, el lugar ya estaba dividido en múltiples zonas de combate. Hombres y mujeres, hombres y hombres, mujeres y mujeres, adultos y niños, incluso niños entre sí, todos se habían dejado llevar por la ira reprimida durante mucho tiempo. Algunos gritaban, otros ya estaban lanzando puñetazos, mientras que los curiosos espectadores formaban un círculo alrededor del caos. Audrey respiró hondo. Al borde de la multitud, divisó a las dos astutas criaturas y se dirigió directamente hacia ellas. Comillas, Susie, Lilith. Comillas, Audrey está aquí, corran. Lilith saltó sobre la espalda de Susie, dándole golpecitos frenéticamente en el cuello con sus patitas, pero Susie no se movió. En cambio, habló en un tono que solo Lilith pudo oír, correr no servirá de nada, hazte la linda. Soy la señorita Lilith, me niego a... Plaf. Susie se dejó caer al suelo, meneando la cola con energía y luciendo una dulce sonrisa. Lilith se incorporó de inmediato, con los ojos brillantes como gemas, grandes e inocentes, y maulló suavemente, miau. Audrey. No debo caer en su trampa. Audrey frunció el ceño. Comillas, ni se les ocurra jugar a ser graciosos conmigo. Esta vez han ido demasiado lejos, especialmente. Su mirada se dirigió hacia Susie. Sobre todo tú, Susie, has corrompido por completo a Lilith. La cara de Susie, con expresión de sorpresa, confusión e incredulidad, reflejaba su rostro atónito. Yo, solo soy la conductora del coche de huida, ¿cómo podría corromper a Lilith? Al ver esto, Lilith dio un paso al frente de inmediato, levantó su pata delantera derecha y adoptó una postura protectora frente a Susie. Una gata se hace responsable de sus actos. Si tienes algún problema, díselo a la señorita Lilith. Audrey se llevó la mano a la frente, exasperada. En ese preciso instante, los ojos de Lilith se iluminaron de alegría. Saltó hacia adelante como un rayo. Comillas, miau. Audrey se giró rápidamente. Al ver quién había llegado, sonrió cálidamente. ¿Has vuelto, Edward? Sí. Para regresar a la Esmeralda lo más rápido posible, Edward primero entró en la bolsa, salió por el armario desaparecedor hacia el barco y usó una piedra con Portus como llave para marcar la posición actual de la Esmeralda. Luego regresó inmediatamente con Banshee para recuperar la bolsa y usó el traslador para volver. Todo el proceso duró menos de un minuto. Cuando regresó, el Emerald apenas había navegado unos cientos de metros, así que una sola aparición bastó para que volviera a la cabina. Al atrapar a Lilith, que se abalanzaba sobre él, Edward le acarició la cabeza y le dijo con severidad,
Comillas, ¿no te dije que no tienes permitido usar instigación casualmente contra gente normal? Ella levantó una patita, tratando de indicar solo un poquito, y le susurró al oído, solo use un poquito, como mucho, tendrán una pequeña pelea. Susie dijo que a veces una pelea o una discusión ayuda a fortalecer las relaciones. Susie se irguió de golpe, yo nunca dije eso. Audrey se acercó. Comillas, ¿cómo te fue? Edward reflexionó un momento. El objetivo se logró, pero el proceso fue complicado. Hablemos en privado. Volvió a echar un vistazo a las zonas de combate alrededor del salón y suspiró. Le dio un ligero golpecito en la cabeza a Lilith. Lilith infló las mejillas en señal de protesta, visiblemente enfadada. Los cuatro regresaron a la habitación. Edward acarició suavemente la cabeza de Lilith y dijo en voz baja. Lo siento, Lilith. No debí haberte golpeado la cabeza hace un momento. Ella parpadeó. Comillas, miau. Edward se dio cuenta de repente, él era quien le había dado a Lilith la poción de bruja, y también le había pedido que interpretara el papel, pero el camino de la bruja en sí mismo estaba plagado de desastres. Actuar no siempre fue sinónimo de elegantes fiestas de té. Igual que su propia trayectoria como loco, para mantenerse en el personaje, había hecho muchas cosas malas en las últimas 2 semanas, no todas dirigidas a piratas. Inevitablemente, algunas personas inocentes también se habían visto afectadas. Que Lilith, una simple gata, mostrara siquiera algo de autocontrol, ya era increíble. Comillas, así es. Al recibir los elogios de Edward, Lilith se animó al instante y movió la cola con orgullo. Comillas, la señorita Lilith es increíble. Como eres tan increíble, no habrá ningún problema con la evaluación pasado mañana, ¿verdad? Su rostro se quedó congelado. Edward se volvió hacia Audrey, esa gente a la que Lilith incitó a pelear antes. Pensemos en cómo compensarlos esta noche. Claro. Y con eso, Edward comenzó a relatar sus recientes aventuras en Banshee. Pensé que el mayor peligro esta vez sería la contaminación de la isla. No esperaba que el descendiente de los Medici hiciera un sacrificio a un dios maligno, y se convirtiera en esa criatura monstruosa. Y luego estaba esa puerta de madera que apareció al final, y la presencia desconocida detrás de ella. Tengo la sensación de que, si hubiera dudado un segundo más, probablemente no habría escapado. Edward se echó ligeramente hacia atrás mientras hablaba, con voz baja pero firme. Pero en general, supongo que se podría considerar un escape por los pelos. Al menos regresé con vida, e incluso obtuve la característica Beyonder de una secuencia 5, segador. Además, he digerido por completo la poción del loco. Ahora, siempre y cuando termine de digerir también la poción del astrólogo, estaré listo para avanzar a la secuencia 6. La característica Beyonder que había extraído de la forma amalgamada del descendiente de los Medici era solo la de una secuencia 5. Decepcionante, quizás, pero no inesperado. Después de todo, si el objetivo hubiera sido realmente una secuencia superior, no habrían necesitado recurrir a un método de fusión tan grotesco solo para comprender la fuerza de un semidios. En opinión de Edward, el papel del loco debería haber sido mucho más difícil de interpretar que el del astrólogo. Sin embargo, de alguna manera, había logrado asimilar primero el primero, lo cual resultó ser un giro inesperado. Audrey dejó escapar un suspiro silencioso. Aunque Edward afirmaba que se habían salvado por los pelos, solo escuchar su descripción de aquella abominable criatura fusionada le helaba la sangre, y cuando pensó en cómo veía después a personas que deberían haber muerto, eso sí que la heló de verdad. La muestra de sangre encontrada dentro de la bolsa demostró que el relato de Edward era real. Y el señor Fall ya había confirmado que no había nada inusual en Banshee en ese momento. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? En un principio, creyó que convertirse en un Beyonder significaba adentrarse en el mundo del misticismo. Pero ahora empezaba a darse cuenta de que, el mundo místico podría ser mucho más misterioso de lo que había imaginado. Aquel hombre llamado Verdu, ¿volvió a aparecer alguna vez? No, dijo Edward, negando con la cabeza. Espero que haya salido con vida. Se frotó las sienes con cansancio. Me muero de hambre. ¿Vienes a comer algo conmigo? Está bien. Anochecer. En la frontera entre el distrito este de Backlund y de Bridge. Podría decirse que era la parte más caótica, anárquica y desesperanzada de esta supuesta tierra de esperanza. Dentro de una casa en ruinas, 2 cadáveres, un hombre y una mujer, ambos de mediana edad, yacían tendidos en el suelo empapado de sangre. Eran los antiguos residentes, obreros que acababan de regresar a casa tras una agotadora jornada laboral. Antes incluso de poder descansar, fueron inexplicablemente asesinados por un intruso.
No muy lejos de sus cuerpos, una figura alta, de casi 2 metros de altura, vestida con túnicas negras de sacerdote, se arrodilló. Permanecía sentado solemnemente dentro de un círculo ritual marcado con sangre, murmurando en voz baja. Tenía el pelo rubio claro, ligeramente ondulado, y unos ojos castaños profundos que denotaban una intensidad bestial, pero sin rastro de locura. Ante él yacía un diario abierto. Sangre y carne se filtraban constantemente entre sus páginas. Alabado sea el Señor, que me concedió nueva vida. Alabado sea Él, que reveló el verdadero propósito de la vida. En su nombre, sembraré desesperación, muerte y caos. Ofrezco mi cuerpo para su descenso. Entrego mi alma. Con esas palabras, bajó la cabeza y la golpeó con fuerza contra el suelo empapado de sangre. Entonces, sin previo aviso, se agarró la garganta con ambas manos y apretó. Crujido. El sonido de huesos crujiendo resonó en la habitación. Para la mayoría de la gente, un cuello aplastado significaría una muerte segura. Pero el hombre alto, Yurigus, gruñó en voz baja, y al instante siguiente, su cuerpo se derritió entre las sombras como tinta que fluye. Bum, bum. Los cadáveres de la pareja de mediana edad explotaron repentinamente, transformándose en gruesos y pegajosos grumos de carne y sangre. La mitad de la masa se abalanzó sobre Yurigus, formando una capa capaz de resistir hechizos y reducir el daño recibido. La otra mitad se transformó en una alfombra de carne larga y peluda que se precipitó hacia la otra ocupante de la habitación, una joven vestida con una túnica negra con capucha, con sombra de ojos azul y rubor en las mejillas. Dali Simone. Su expresión permaneció serena. Un símbolo de la puerta del inframundo se abrió en su frente. De ella emergió una criatura del mundo espiritual, solo se veía su cabeza bestial. Su boca se extendía ampliamente. Comillas a... El grito desgarrador rompió la noche. Las ondas sonoras visibles atravesaron la habitación, destrozando al instante la alfombra de sangre que se aproximaba. La capa que envolvía el cuerpo de Yurigus se mantuvo en su lugar unos segundos más antes de disolverse también en sangre. Retrocedió tambaleándose, con la sangre brotando a borbotones de sus ojos, oídos, nariz y boca. Comillas, señor mío. Yurigus alzó el diario, dejando que la sangre y la carne fluyeran libremente de él. En un abrir y cerrar de ojos, una figura humanoide tomó forma, un hombre hecho enteramente de sangre y carne. Tenía la frente ancha, cabello negro y ojos marrones. Llevaba el torso desnudo, pero le faltaba una gran porción de piel en el pecho y el abdomen, dejando al descubierto músculos rojos y en carne viva. La carne cruda se estremeció, uniéndose para formar una figura suspendida envuelta en una aura divina. La Nebus. ¿Está vivo? No. Todos los presentes descartaron rápidamente la idea. Lanebus no era, evidentemente, más que una marioneta de carne y hueso con la cara de Lanebus. Comillas, mátenla. La marioneta gruñó y se abalanzó sobre Dali. Mientras se movía, una armadura negra se formó rápidamente a su alrededor, y la presión divina que lo rodeaba se intensificó. Comillas, Raark. Aún impasible, Dali observó con calma a la marioneta de sangre mientras alzaba una gran espada para atacar. Sonido metálico. Todo se hizo añicos. La marioneta. La criatura del mundo espiritual. La casa destruida. Desaparecido. Todo se desvaneció como si nunca hubiera sucedido. Yurigus estaba de nuevo arrodillado solo dentro de su círculo bañado en sangre. Comillas, un sueño. Reaccionó al instante. Sin dudarlo, se giró, alzando una mano para detonar los cadáveres en el suelo, solo para descubrir, para su sorpresa. Se habían ido. Pan, pan, pan. Se oyeron disparos. Dan disparó en rápida sucesión. Yurigus gruñó y extendió su brazo izquierdo, que explotó como una granada, desatando una lluvia de gotas de sangre que salpicaron la habitación. Dan retrocedió de un salto. Donde quiera que caían las gotas, el suelo chisporroteaba y se derretía en profundos agujeros de un negro intenso. Yurigus aprovechó el momento para atravesar la ventana y saltar a la calle. En cuestión de segundos, la carne del extremo de su brazo amputado comenzó a retorcerse, regenerando rápidamente una nueva extremidad. Aunque aún estaba desollado y ensangrentado, un nuevo brazo había comenzado a tomar forma. Hola. En cuanto aterrizó, una mujer encapuchada se plantó en silencio ante él, con el rostro oculto bajo su túnica. La puerta del inframundo se abrió una vez más en su frente. Comillas a... La onda sónica lo envolvió al instante. SHHH. El hombre, de casi 2 metros de altura, quedó pulverizado, con el cuerpo reducido a cenizas. Solo quedó en pie un esqueleto carmesí.
Se quedó perplejo un instante, y luego comenzó a reír. Jajaja. Todos vosotros, afrontaréis el castigo del Señor. Capítulo 147, un medici atónito. En ese instante, dos figuras salieron corriendo desde lados opuestos, era Klein disfrazado de payaso y Dan, cuyo rostro estaba oculto por una espesa barba. Flanquearon a Yurigus por la izquierda y la derecha, y simultáneamente le dispararon balas purificadoras y exorcistas a la cabeza. Pan, pan, pan. La materia roja y blanca estalló cuando el esqueleto, al perder su soporte, se derrumbó con un estrépito, esparciendo huesos por el suelo. Klein no se detuvo. Rápidamente recogió los huesos y los restos de carne que aún quedaban en una bolsa, mientras Dan recuperaba las características del Beyonder que se habían separado del cuerpo. Dali se acercó a ellos sosteniendo el diario. Tengo la sensación de que este libro es increíblemente peligroso. Si alguien lo guarda durante demasiado tiempo, podría acabar como ese hombre alto. Klein pensó un momento y dijo, déjame tomarlo. Al tomar el diario, lo hojeó y reconoció que era el mismo que Leonard había encontrado anteriormente, el diario de la Nebus. Klein recordó que este diario probablemente estaba relacionado con el verdadero creador. Algo así, sin importar quién lo sostuviera, jamás estaría a salvo a menos que se ofreciera a la niebla gris. En ese preciso instante, Dan dijo, los Nitaux llegarán pronto, vámonos de aquí. Acordado. Los tres se separaron inmediatamente. Klein dio varias vueltas para asegurarse de que nadie lo seguía antes de regresar a la calle Minsk número 15. Lo primero que hizo fue ofrecer el diario a la niebla gris. Luego caminó 4 pasos en sentido contrario a las agujas del reloj y entró en el magnífico palacio. Allí, comenzó un ritual espiritual para adivinar. El proceso mediante el cual Yurigus obtuvo el diario. El proceso mediante el cual Yurigus obtuvo el diario. El proceso mediante el cual Yurigus obtuvo el diario. Klein se recostó y cerró los ojos, cayendo rápidamente en un estado de trance onírico. Vio las ruinas familiares de la compañía de seguridad Blackthorn en Tingen. Al amparo de la noche, el hombre alto llegó en silencio, rebuscó entre capas de escombros y recuperó el diario que estaba enterrado debajo. La visión terminó. Klein reflexionó un momento y comenzó una nueva adivinación. El gol de Yugurus. El gol de Yugurus. El gol de Yugurus. Una vez más, entró en un sueño. Yurigus caminaba por una calle abarrotada, con el diario en la mano. Del diario, unas gotas de sangre goteaban lentamente. La escena cambió, ahora estaba en otro lugar, todavía sosteniendo el diario, dejando que la sangre goteara de él intermitentemente mientras caminaba. La sangre fue absorbida por el suelo, desapareciendo sin dejar rastro. La escena cambió de nuevo, Yurigus se encontraba en los caóticos muelles, repitiendo el mismo acto. Y de nuevo. En una habitación con poca luz, Yurigus se arrodilló ante el diario. Señor, he extendido tu resplandor, seguramente te ayudará a matar a Edward. Entonces se oía un sonido, como un murmullo susurrado que llenó la habitación. Klein se concentró, tratando de escuchar con más atención. Pero de repente apareció una cortina ante sus ojos. Detrás de ella, emergió una pupila vertical negra. Al instante siguiente, una voz llegó a los oídos de Klein, indescriptiblemente malvada, abrumadoramente corrupta. El verdadero creador. Se despertó sobresaltado. Pero descubrió con horror que sus vasos sanguíneos habían reventado, sus venas se retorcían bajo su piel y se transformaban en tentáculos resbaladizos y de aspecto maligno, con inscripciones depravadas. Incluso la niebla gris temblaba ligeramente, y el gigantesco palacio mostraba leves signos de corrosión. Unos segundos después, la niebla gris se disipó y la voz siniestra que resonaba en la mente de Klein se desvaneció. Comillas, maldita sea, solo intentaba conectar con el tipo alto, ¿cómo es que al final todo me llevó de vuelta al verdadero creador? Le llevó un largo rato calmar su espíritu perturbado, solo para darse cuenta de que el espíritu de Yurigus ya se había hecho añicos y disipado. Jaf, Yurigus esparciendo por todas partes lo que parecía ser la sangre del verdadero creador. ¿Era realmente solo para matar a Edward? ¿Cómo? Contaminando a más gente y convirtiéndolos en creyentes como él. Klein dirigió su mirada hacia el diario. Comillas, ¿puedo encontrar respuestas aquí? Yurigus tenía vínculos indirectos con el verdadero creador. Adivinar el significado de este diario, que estaba directamente relacionado con ese ser, sin duda desencadenaría otra oleada de reacciones adversas. Bueno, ya estoy acostumbrado a tentar a la suerte. Considerémoslo como una forma de agradecerle a Edward por haberme salvado la vida.
Apretando los dientes, Klein realizó otra adivinación en el diario. Pero en cuestión de segundos, abrió los ojos. La adivinación falló. Se frotó la frente y soltó una risa amarga. Por supuesto, la niebla gris puede aislar las interferencias y potenciar las adivinaciones, pero tiene sus límites. Incluso cuando intenté adivinar a Incezanduil con la pluma, lo único que vi fue una chimenea roja. ¿Qué más puedo esperar al tratar con una deidad real? Aún así, esto le preocupa a Edward. Debería hablar con él primero. Al día siguiente, a bordo del Emerald, Bert estaba a punto de disfrutar del desayuno cuando Edward y Audrey entraron juntos. Bert, volvemos a Backlund. Su mano que sostenía el tenedor se detuvo. Comillas volver, pero si ni siquiera Entonces lo comprendió. El destino original de Edward era simplemente la isla Banshee. Ahora que el asunto estaba resuelto, no había razón para demorarse en el mar. De acuerdo, sinceramente, cuanto antes mejor. De todas formas, Backlund es el lugar más seguro. Edward lo pensó un momento. En realidad, si te diriges a Bayam, podría teletransportarte allí al instante. Bert soltó una risita. Ustedes, los de Beyonder, están demasiado obsesionados con la eficiencia. Yo tengo mucho tiempo, prefiero disfrutar del viaje. Eso es lo que hace que viajar tenga sentido. Yo también quiero disfrutar del viaje. Pero con los límites de tiempo que se le imponían cada vez que entraba en el mundo de los misterios, Edward siempre se veía obligado a apresurar las cosas. Nos vemos en Backlund. Bert alzó su copa de vino tinto y la agitó suavemente. Nos vemos en Backlund. Edward sacó el traslador con un encantamiento de levitación, y él y Audrey extendieron los brazos juntos. Con un giro en el espacio, los dos desaparecieron de la vista. ¡Qué habilidad tan fascinante! Bert dio un pequeño sorbo de vino tinto y suspiró suavemente. En ese preciso instante, el barco se balanceó bruscamente. El vino y el desayuno se derramaron sobre la mesa. Su expresión cambió de inmediato. ¿Comillas qué está pasando? Instantes después, un guardaespaldas entró corriendo con semblante serio. Piratas. El rostro de Bert se ensombreció. Maldita sea, se fueron hace solo unos instantes y ya algo ha salido mal. El camarote del capitán del Esmeralda. El rostro del capitán Luke se tornó sombrío mientras miraba al primer oficial. Comillas, ¿estás seguro de que es el vicealmirante de la enfermedad? Sí, es la peste negra, respondió el primer oficial, sosteniendo un telescopio monocular. De repente exclamó, comillas, la peste negra se está yendo. ¿Se marcharon? ¿Estás seguro de que no hicieron ninguna exigencia? Ninguno. No bajen la guardia. El capitán Luke golpeó la mesa. Prepárense para la batalla en cualquier momento. Estos malditos piratas son unos auténticos demonios. Comillas sí. El rumor de que el infame vicealmirante de la enfermedad se acercaba se extendió rápidamente por el Esmeralda. Algunos pasajeros que habían oído hablar de los almirantes piratas estaban aterrorizados, como si al instante siguiente el enemigo fuera a abordar su barco en medio de una tormenta de fuego y matanza. Pero entonces, contra todo pronóstico, el lejano barco pirata cambió de rumbo bruscamente y se alejó a toda velocidad. Al principio, muchos sospecharon que se trataba de una simple artimaña, pero cuando el barco desapareció por completo en el horizonte, todos creyeron finalmente que el recién ascendido general pirata se había marchado de verdad. Un gran grito de júbilo resonó en el Emerald, pues muchos creían que la potencia de fuego de su nave había ahuyentado al pirata. Sin embargo, el capitán Luke y sus oficiales, en cambio, se sentían aliviados de haber escapado de la catástrofe. A bordo del Black Death. Una mujer alta y hermosa se encontraba en la proa, vestida con una camisa de lino blanca bajo un abrigo rojo oscuro. Sus rizos negros como el azabache, de una belleza cautivadora, estaban recogidos en lo alto de su cabeza y envueltos en un pañuelo blanco. Delgada y elegante, vestía unos pantalones beige que realzaban su esbelta figura. No era otra que la infame vicealmirante de la enfermedad, Traki. En ese momento, una expresión de desconcierto ensombreció su rostro mientras murmuraba, estaba tan segura, de que ese barco guardaba algo muy importante para mí. ¿Por qué? ¿Desapareció de repente? Fue una falsa sensación. En ese preciso instante, se dio la vuelta y vio a una mujer pelirroja que rápidamente echaba la cabeza hacia atrás dentro de la cabina. Traki dijo con indiferencia, comillas, ¿a qué estás jugando? La pelirroja, Helen, apretó los dientes y salió. Solo tengo curiosidad por saber por qué dejaste escapar ese barco de pasajeros. Traki sonrió levemente. Comillas, esperabas que iniciara un ataque para que pudieras escabullirte en el caos.
Ese barco cuenta con respaldo oficial. Si no es necesario, no lo saquearé. Como sabes, no me falta dinero. El saqueo es más bien un pasatiempo. Aunque no lo dijo en voz alta, su verdadera razón era mantener su actuación como parte de su camino hacia la elaboración de pociones. Al darse la vuelta para regresar a la cabina, añadió, muy bien, es hora de recoger el próximo envío. Zarpemos. Comillas sí, capitán. Los piratas vitorearon ruidosamente, izando las velas de la muerte negra a toda vela, mientras el barco surcaba la brisa marina como una cuchilla. La mansión de la familia Hall. Tras dejar a Audrey en la finca, Edward se quedó un momento para charlar brevemente antes de desaparecer. Susie se dirigió sigilosamente a su sitio habitual para descansar y se tumbó, con aspecto de estar terriblemente aburrida. Tras unos segundos de vacilación, se giró hacia Audrey y le preguntó, Audrey, ¿cuándo podremos salir a jugar otra vez? Audrey no pudo evitar reírse. Comillas, ¿no eras tú quien preguntaba por qué siempre estoy fuera de casa? Mírate, solo has salido una vez y ya estás pensando en la próxima vez. Susie parecía un poco avergonzada. No hay nada divertido que hacer en la mansión. Vale, vale, la próxima vez que salga, intentaré llevarte conmigo. Comillas sí y... Se animó enseguida, moviendo la cola con alegría. ¡Qué maravilla! Los perros eran realmente criaturas tan sencillas y felices. Audrey respiró hondo, calmando el nerviosismo que sentía. Es hora de ir a ver a mamá y papá. Edward no regresó al hotel que había alquilado previamente en Hillstoneborough, en cambio, volvió a una pequeña villa que el vizconde Glynd le había alquilado durante su segunda visita al mundo místico. No se había quedado allí antes por temor a que la Orden Aurora lo encontrara, pero ahora, por el momento, él y la Orden Aurora estaban en una especie de tregua, así que no le haría daño vivir allí un tiempo. Lilith, sin embargo, detestaba aquel lugar, y por una razón muy práctica, no había suficientes ratas grandes en la zona. Edward no pudo evitar soltar una broma que ella no entendería, estás equivocada. Algunas de las ratas más grandes y gordas de Backlund viven justo por aquí. Si atrapas solo unas cuantas, podrías alimentar a todo el distrito este durante mucho tiempo. Lilith no comprendió el significado más profundo, pero sí la idea literal. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa y levantó sus diminutas patas delanteras para enfatizar. Comillas, ratas tan grandes, lo suficiente como para alimentar a tanta gente, ¿qué tan enormes son? Dio una vuelta sobre sí misma, mirando la casa. Comillas, tan grande como esta. Comillas, más grande. Comillas, wow. Ella, literalmente tragó saliva. De acuerdo, quédate en casa. Tengo que salir. De acuerdo. Ella asintió obedientemente, aunque sus pensamientos ya se habían desviado hacia el cielo. En cuanto Edward se fuera, la señorita Lilith iría a cazar a esas ratas gordas. Pero, no era la evaluación mañana. Ah, qué decisión tan difícil. Unidad 8, calle Williams. Edward volvió a entrar en el gran salón flanqueado por la estatua de 6 deidades. Cargando una bolsa llena de sangre de los descendientes de los Medici, se dirigió a la puerta entreabierta de la izquierda. Al dejar la bolsa en el suelo y abrir la cremallera, un fuerte hedor metálico a sangre inundó el ambiente. Señor Medici, he regresado de Vinci. Esta bolsa contiene lo que debería ser la sangre de sus descendientes. No puedo distinguir quiénes son herederos directos, así que la traje toda. ¿Es utilizable? Una oleada de malicia se abalanzó sobre él, arremolinándose alrededor de la bolsa. El polvo del suelo se movió violentamente, retorciéndose en letras distorsionadas. ¿Cómo mataste a todos mis descendientes? Capítulo 148, otro Rasomon. Inmediatamente, el polvo gris del suelo se movió rápidamente de nuevo. Comillas, jajajaja. Medici, tu linaje termina contigo. Te lo mereces, jajajajaja. Estas dos últimas frases fueron claramente pronunciadas por los otros dos espíritus malignos. En las visitas anteriores, siempre era Medici quien dominaba la conversación. Edward no esperaba que esos dos intervinieran de repente hoy. Quizás finalmente habían perdido la compostura. En realidad no los maté, explicó Edward, solo les tomé la sangre. ¿Acaso esas personas no seguían vivas y coleando en Banshee? Tras un momento de silencio, una nueva hilera de letras retorcidas se formó en el suelo. Deja la sangre aquí, yo me encargaré. Ahora, date prisa y encuentra también a los otros dos linajes. Puedes intentar matarlos a todos. Comillas médicos, no se alejen demasiado. Créeme, acabaré con este chico ahora mismo si es necesario. Quedémonos todos encerrados aquí para siempre. Las letras distorsionadas de Medici aparecieron una vez más.
Ignora a esas dos viejas brujas. Simplemente ve a hacer tu trabajo. Edward suspiró. Pero Lord Medici, me he esforzado tanto por ayudarle a levantar su sello, y sin embargo, solo me ha dado una tarjeta de blasfemia falsa. ¿No le parece un poco injusto? Eso es perfectamente normal. ¿Cómo podría yo renunciar a una ventaja tan valiosa al principio? Comillas, ¿y cuando piensas darme el verdadero? Una vez que hayas reunido los tres tipos de sangre, no te preocupes, una carta de blasfemia puede ser un tesoro para un bicho pequeño como tú, pero para nosotros, es solo un pequeño objeto de colección divertido. Edward soltó una risita. De acuerdo, trato hecho. Solo espero que la próxima vez, tú, el mayor conspirador, no intentes engañar de nuevo a este insignificante insecto. Despedida. Dicho esto, Edward desapareció. Un instante después, un extraño zumbido resonó bajo tierra, como si alguien susurrara secretos. De nuevo, comenzaron a formarse líneas de texto. Oye, Medici, ¿de verdad vas a darle la tarjeta de la blasfemia? Por supuesto. Jajajaja, tú, ¿tan generoso? Comillas, ¿por qué no? Es un niño bendecido por mi señor. Ayudarle a fortalecerse es lo más natural. Comillas, mentiroso. Comillas, mierda. ¡Qué hipocresía! Ah, qué lástima. De hecho, estoy dispuesto a ayudar a la generación más joven. Ustedes dos viejas brujas claramente no comparten ese sentimiento, ¿verdad? Si no se oponen, la tarjeta será suya. Si se oponen, bueno, que la consiga o no dependerá de sus propias habilidades. Y yo, no ayudaré a ninguno de los dos bandos, salvo quizás para impedir que lo maten directamente. Comillas, lo sabía. Desagradable. Comillas, jajajaja, esto es una prueba. Algún día me lo agradecerá. En ese preciso instante, la voz de Edward interrumpió alegremente. Uy, lo he oído todo, Lord Medici. Se quitó la capa de invisibilidad y reapareció en la habitación, radiante. Muchas gracias, Lord Medici. Al segundo siguiente, una nube de polvo gris se elevó en el aire. Se formaron líneas en el techo, las paredes, el suelo e incluso la puerta. Comillas, jajajajaja, Medici, mírate ahora. Jejejeje, el mayor conspirador, Medici, burlado por el insecto al que desprecia. Comillas, jajajajaja, buen trabajo, chico. Comillas, jajajajaja. Comillas, jajajajaja. Auge. De repente, todo el polvo cayó al suelo. Luego apareció la escritura retorcida de Medici. Muy bien, tienes potencial como cazador. ¿Has considerado alguna vez cambiar a ese camino? Edward hizo una elegante reverencia y respondió con una sonrisa, lo pensaré seriamente. Adiós. Su figura desapareció de nuevo, solo para reaparecer medio minuto después. Esta vez, me voy de verdad. Adiós. Finalmente, la cámara subterránea volvió al silencio absoluto. De vuelta en la villa, Lilith no aparecía por ningún lado. Quizás había ido a visitar a Susie, o quizás estaba fuera persiguiendo ratas gigantes. Al recordar su comportamiento de hacía un momento, Edward se quedó un poco sin palabras. Mi poción ya está claramente digerida. Entonces, ¿por qué me molesté en tentar a la suerte? ¿Me convertiré en un verdadero loco por interpretar este papel durante demasiado tiempo? Aunque no lo haga, este tipo de toma de riesgos instintiva es simplemente demasiado temeraria. En ese instante, su visión se nubló al envolverse todo en una densa niebla grisácea. En sus profundidades, el señor Fall permanecía sentado tranquilamente en su trono de bronce, observándolo desde arriba. Pronto, una figura borrosa de Klein apareció entre la niebla, en actitud de oración. Con reverencia, dijo, estimado señor Fall, por favor, transmítale un mensaje a Edward. Matamos a ese hombre alto llamado Yurigus anoche. Hay algunas cosas que debemos discutir. Lo estaré esperando en casa. Ya. Forsyth y ni siquiera han encontrado su rastro todavía. Edward se llevó una mano al pecho. Alabado sea el loco. En el instante siguiente, todo lo que acababa de ver y oír se desvaneció sin dejar rastro, como si nunca hubiera sucedido. Quiero decir, dije que aceptaba la recompensa por Yurigus, pero si Klein ya logró acabar con él, ¿qué me queda por hacer? Tal vez. ¿Quiere que le entregue el cuerpo a cambio de la recompensa? Sí, eso suena a algo que Klein haría. Calle Minsk 15. En cuanto Edward llegó a la puerta principal, Klein la abrió desde dentro. Pasa. Los dos entraron en el salón y Klein fue directo al grano. Después de matar al hombre alto anoche, inmediatamente realicé una canalización espiritual sobre él. Al principio sospechaba que podría ser algún plan B de la Nebus o incluso de Incezanduil, pero descubrí que su verdadero objetivo eras tú.
Edward se quedó paralizado, pero enseguida lo comprendió. El señor había dicho que la deserción de Yurigus tenía algo que ver con el dios maligno que había corrompido al santo de los secretos. Ese ser era muy probablemente el lado racional del verdadero creador. Dado que esa conciencia racional deseaba su muerte, tenía todo el sentido del mundo que un desertor como Yurigus pusiera sus ojos en él. Klein continuó, en las visiones que recibí, él estaba esparciendo lo que parecía ser la sangre del verdadero creador por todo Backlund. Describió con detalle toda la visión de canalización espiritual y concluyó, todavía no podemos estar seguros de si solo estaba tratando de crear un grupo de seguidores para ayudarlo a darte caza, o si tenía algún otro plan. Acto seguido, entregó una caja de hojalata que contenía un diario. Este es el diario que tenía. En el instante en que Edward abrió la caja, sintió una familiar sensación de corrupción que se filtraba a su interior. Rápidamente la cerró de nuevo. Ya veo, buscaré a alguien que me ayude a examinar este diario. Quizás descubramos más pistas. Muchas gracias, Klein. No hace falta, los que de verdad lo mataron fueron el capitán y la señorita Daly. Yo solo los acompañé, y la razón por la que decidimos darle caza fue precisamente por el incidente de Tingen. La expresión de Klein se tornó seria mientras continuaba, por supuesto, independientemente de si este asunto le concierne o no, la sangre que derramó debe ser tratada lo antes posible. Comillas, ¿y cuál es tu plan? Su tono era firme. Denúncialo. Por supuesto, el dios de la información ataca de nuevo. Edward extendió la mano con una sonrisa. Las grandes mentes piensan igual. Casi lo olvido. Klein tosió levemente y preguntó, recuerdo que la última vez mencionaste que alguien te encargó encontrar a ese tipo alto, ¿verdad? Especificaron si lo querían vivo o muerto. Como era de esperar, la deidad ahorradora no iba a dejar escapar el dinero. Vivo o muerto, daba igual. Un destello de alegría brilló en los ojos de Klein. Entonces, ¿cuánto ofrecen? No lo dijeron con exactitud. ¿Debería ir a preguntar? Comillas, por favor, hazlo. Tras charlar un rato más, Edward se despidió. Justo cuando estaba a punto de marcharse, Klein preguntó de repente, por cierto, ¿por qué el capitán Dan, que se supone que está realmente muerto, contactó con la señorita Daly, y por qué ella rompió las normas de la iglesia para ayudarnos a cazar a Yurigis anoche? No te lo dije la última vez. En cuanto a esa pregunta, espera a ser mayor, ya lo entenderás. Comillas, púdrete. Klein parecía querer darle una patada, pero se quedó paralizado a mitad del movimiento al darse cuenta de algo. Un momento, el capitán y la señorita Daly, ellos. Nunca lo vi venir. Uno era reservado y taciturno, el otro era vivaz y alegre, y le gustaba bromear con los hombres más jóvenes. ¿Cómo surgió esa chispa? El amor, es realmente, demasiado intrigante. Tras salir del número 15 de la calle Minsk, Edward se dirigió directamente al señor A. Comillas, ¿qué estás haciendo aquí? El enviado de la aurora boreal frunció el ceño. Edward arrojó con indiferencia el cadáver maltrecho de Yurigus al suelo. Me he encargado de Yurigus por ti. Los labios del señor A se curvaron ligeramente. Comillas, ¿no te has encontrado con nadie más? Comillas, ¿cómo quién? Pues claro, Botis. Yurigus me traicionó y se puso del lado del santo. Si Botis se hubiera quedado de brazos cruzados viendo cómo eliminaban a su nuevo converso. La expresión de Edward se ensombreció. No me habías mencionado eso antes. Si lo hubiera hecho, ¿habrías estado tan dispuesto a ir tras Yurigus? Entonces, ¿Yurigus fue el cebo para el santo de los secretos, y yo fui el cebo para ti? El señor soltó una risita. Tranquilos, si Botis aparece, esta vez seguro que lo atrapamos. Maldita sea. Este bastardo. Aunque el verdadero creador tenga alguna razón misteriosa para seguir siendo benévolo conmigo, cualquier cosa que ejecutara este lunático del señor A estaba destinada a salirse de control. En serio, quiero matar a este tipo. Pero si lo hago, ¿de qué lado se pondría el verdadero creador? Edward respiró hondo y empujó la bolsa con el pie. He cumplido mi cometido, ahora paga. El señor A miró a su asistente. Dale 2000 libras. Comillas, ¿eso es todo? Una simple secuencia 6 solo vale eso. Secuencia 7 Danitz valía 3000 en aquel entonces, no, ahora vale 20.000. Bien. Edward sacó el diario. Ayúdame a comprobar si hay algo raro en este diario. Antes de que el señor A pudiera responder, su mano se extendió rápidamente y agarró el libro. La pupila vertical en su palma palpitó salvajemente. Al segundo siguiente, unos divinos tentáculos carnosos brotaron de la cubierta del diario, solo para ser absorbidos con avidez por el ojo en su palma.
El brazo del señor se hinchaba de venas, bajo su piel, parecía que innumerables gusanos se retorcían. Un rubor carmesí se extendió por sus rasgos etéreos. Coma et. Una serie de murmullos vertiginosos resonaron en los oídos de Edward. Comillas, es él. Él está trabajando con ese maldito tipo. Cuidado con ese maldito tipo. Coma et llevat, kikabjat. Frotándose las sienes doloridas, Edward murmuró para sí mismo, está hablando del verdadero creador racional, ¿verdad? Pero, ¿quién diablos es ese tipo? Antes de que pudiera comprenderlo, se oía otra voz, esta vez no eran murmullos, sino palabras claras y lúcidas del verdadero creador. No, confíes en ese loco. Te está mintiendo, solo quiere matarte. He estado modificando su testamento. No confíes en él, huye, aléjate de él. Cuidado, ya ha enviado. La voz se cortó bruscamente. Unos segundos después, un último comillas kikabjat resonó antes de que se cortara la conexión. Edward quedó aturdido. ¿Y ahora qué? ¿Una versión de acción real de Rashomon? Maldita sea. ¿Enviado? ¿A quién? No me digas que es ese maldito devorador de colas. De repente, recordó su última conversación con Bill Auceptin. ¿Así que ese tipo realmente venía a por mí? Capítulo 149, las dos sugerencias de Bill. Crujido. En ese instante, el ojo, boca en la palma de la mano del señor había devorado por completo el diario. Las texturas anormales de su piel y rostro desaparecieron, y una sonrisa de satisfacción se dibujó en sus labios. Muy bien, a mi señor le gusta este diario, y a mí también. Hizo una pausa y luego continuó, como recompensa, permítanme compartirles una información. La gente de la secta de la demonisa se ha puesto en contacto conmigo. Quieren colaborar con la Orden Aurora. A Edward se le aceleró el corazón. Se trataba del incidente de la Gran Niebla, claro, había olvidado por completo que la Orden Aurora también había participado en aquel suceso. Pero ahora que Tracy había escapado, la Dama Desesperación estaba herida. ¿Se celebraría la Gran Niebla según lo previsto? Mantuvo una expresión serena. Comillas, ¿colaborar en qué? Una luz de fanatismo se encendió en los ojos del señor a comillas, esta es la mejor oportunidad para que el señor descienda sobre este mundo. Comillas y luego. Parpadeó confundido. Comillas entonces. Edward vaciló unos segundos antes de intentar razonar con él. Hay semidioses, quizás incluso seres con poder angelical, dentro de las tres principales iglesias de Backlund. Tan solo la familia Augustus cuenta con al menos 2 ángeles terrestres. ¿De verdad crees que se quedarán de brazos cruzados y permitirán que el Señor descienda? ¿O simplemente planeas provocar un descenso divino para masacrar a gente común y corriente y que la Orden Aurora haga una entrada triunfal ante el público? Señora, entiendo que desea difundir la fe de su Señor y ganar más creyentes. Pero actos de terror sin sentido como este no lo lograrán, solo conseguirán que el mundo odie y tema aún más a su Señor. Los ojos del señor brillaron con un resplandor escarlata. Comillas, ¿miedo? Basta. Solo mediante un temor suficiente podrán esos necios corderos comprender que la salvación reside únicamente en la fe en mi Señor. De lo contrario, no merecen más que la muerte en la desesperación y el terror. Con los fanáticos realmente no se puede razonar. Ya es suficiente. Su semblante recuperó la calma. Solo te lo dije para advertirte, ten cuidado en el futuro cercano, no termines muriendo inexplicablemente. ¡Qué generoso! Edward se giró y se desvaneció en el aire, su figura retorciéndose hasta desaparecer en la nada. El señor ajuntó las manos, mirando fijamente el lugar donde Edward había desaparecido, mientras un atisbo de confusión cruzaba su rostro. Comillas, ¿por qué? Escucho 2 voces del señor. Comillas, ¿podría ser el otro ese dios maligno que engañó a Botis? Comillas, pero ¿por qué no puedo notar la diferencia? De repente, su expresión cambió drásticamente. Bajó rápidamente una escalera y llegó a una cámara subterránea que parecía un templo. Se arrojó ante una gigantesca estatua invertida de un dios y tosió trozos de carne carmesí, lamiéndolos mientras murmuraba fervientes oraciones. Edward regresó a la villa, dividió la recompensa de 2000 libras por Yurigus en 4 partes, quedándose con una y sacrificando las 1500 libras restantes a Klein, dejándole que se encargara de Dan y Dali. Después, hizo una pausa por un instante y sacó la grulla de papel seca que había descuidado durante mucho tiempo en su bolsa. Con un lápiz, garabateó una línea en sus alas. Me gustaría consultarle sobre algo. Luego se tumbó en la cama y rápidamente se quedó dormido.
Tras un instante de vacío surrealista y onírico, Edward se encontró de pie en medio de una llanura desierta. El suelo bajo sus pies estaba cubierto de piedra negra como la noche, tan desolado que no se veía ni una sola brizna de hierba. En el centro de la llanura se alzaba una aguja negra, aunque la gigantesca serpiente que antaño se enroscaba a su alrededor había desaparecido. En su lugar, sobre el césped frente a la torre, se encontraba Bill Auceptin, disfrutando plácidamente de un helado. ¿Te encanta el helado, Bill ladeó la cabeza pensativo. Es mi pequeño capricho. Me anima y me ayuda a conservar mi humanidad. ¿Qué tiene de malo? ¿Sabes lo importante que es aferrarse a la humanidad una vez que avanzas a la secuencia 2? Ya lo sé. Edward se sentó a su lado y le tendió la mano. Déjame probar uno. Bill puso los ojos en blanco. Vamos, este es tu sueño. Si quieres algo, simplemente hazlo. Vaya, así es como funciona. Agitó la mano y apareció en su regazo un enorme bote de helado. Estaba dividido en más de una docena de porciones, cada una con un sabor diferente. ¡Guau! ¿Hay tantos sabores de helado? Los ojos de Bill se abrieron de par en par. Ese es el poder de la ciencia moderna, pensó Edward con aire de suficiencia. Volvió a agitar la mano y también conjuró una bañera para Bill. Comillas, así que, en mi propio sueño, ¿soy básicamente omnipotente? En cierto modo, sí, respondió Bill mientras empezaba a comer con entusiasmo. Depende de tu imaginación, tu confianza y, por supuesto, tu fortaleza espiritual. El camino del espectador destaca en este tipo de cosas. Pero si me encontrara con un ser poderoso de alta secuencia en el camino del espectador, incluso la imaginación más fuerte sería inútil, ¿verdad? No necesariamente, dijo Bill con una sonrisa pícara. Si te atreves a imaginarlo, y a creer de verdad en ello, podrían ocurrir milagros inesperados. Algo así como ese poder desconocido que posees. Magia, La magia del mundo de Harry Potter era inherentemente idealista, pero quizás debido a que el nivel de ese mundo era demasiado bajo, no se adaptó del todo bien al universo de misterios. Bill pareció comprender su razonamiento y sonrió levemente. No hay nada malo en el poder en sí, sino en quien lo maneja. Si algún día logras dominar el verdadero potencial de ese poder, incluso los dioses verdaderos lo pensarían dos veces antes de provocarte. ¿Fue solo un deseo amable, o realmente le impregnaste algún tipo de bendición? Bill lamió su helado y asintió con la cabeza. Adivina. Edward agitó la mano de nuevo, haciendo desaparecer el bote de helado. Muy bien, vayamos al grano. Acabo de confirmarlo, Ouroboros ha llegado de verdad. La mano de Bill se detuvo a mitad del mordisco. Hizo una mueca, como si fuera a llorar. Lo sabía. Nunca viene nada bueno que aparezcas. Ya te lo dije la última vez, con esa estúpida serpiente, no hay nada que pueda hacer. Entonces, ¿sabes por qué Yurigus estaba esparciendo la sangre del verdadero creador por todas partes? Para encontrarte, obvio. Comillas para encontrarme. ¿Cómo? Debes saber que, incluso para una verdadera deidad, a menos que te vea con sus propios ojos, es difícil percibir tu singularidad. Pero cada gota de sangre equivale a uno de sus ojos. Esto era un problema. Edward pensó por un momento. Comillas, ¿sabes en qué estado se encuentra ahora mismo el verdadero creador? Bill hizo un puchero. Ni idea. Estamos hablando de un dios de verdad, evito incluso a sus secuaces como la peste. Me parece bien. Entonces, última pregunta. No, dos preguntas. Está a punto de ocurrir algo en Backlund, ¿y tiene algún consejo para afrontarlo? Oye, ¿acaso la adivinación y la profecía no son tu especialidad? ¿Por qué me preguntas a mí? A pesar de sus palabras, frunció el ceño y reflexionó durante un buen rato antes de decir, dos sugerencias. Primero, si lo único que haces es esperar pasivamente, cuando ciertas cosas lleguen, estarás en serios problemas. Segundo, deberías buscar a alguien con más talento para la profecía que te ayude. ¿Hay alguien mejor en profecía? Se refería, el loco. Pero con la fuerza actual de Klein, ¿cómo podría verse involucrado en el incidente de la gran niebla tóxica? Vale, me voy. Adiós. Entonces negó rápidamente con la cabeza, comillas, no, no vuelvas a aparecer pronto. Chocar. El sueño se desvaneció al instante y Edward despertó en la cama. Las dos sugerencias de Bill. Lo primero era no esperar pasivamente, así que, tomar la iniciativa, pero tomar la iniciativa ¿para hacer qué? ¿Cuál era el objetivo? La segunda opción era encontrar a alguien mejor en la profecía. Si no era el loco, ¿quién? Comillas, porque ese tipo nunca puede decir las cosas con claridad. En ese preciso instante, una pequeña sombra negra saltó por la ventana, caminando de puntillas por la habitación. Comillas, Edward,
Mentiroso. No había ninguna rata grande. Lilith gritó indignada, comillas, e incluso le pregunté a Susie, y ella dijo que tampoco había ninguna. Comillas, quizás solo aparecen de noche. Se quedó paralizada un segundo, luego negó con la cabeza furiosamente. Comillas, no. Si hubiera una rata grande cerca, la señorita Lilith sin duda la habría detectado. Mentiste. Edward la alzó en brazos y la acarició suavemente. Sonriendo, dijo, entonces, déjame invitarte a una cena elegante para compensarlo. Dudó. Pero ya no puedes mentirme. Vale, vale, lo prometo. Con ella en brazos, Edward se dirigió hacia la puerta. Al cabo de un rato, ella preguntó con voz suave. Comillas, ¿de verdad no había ninguna rata grande? Comillas, ¿quieres que te conjure uno? Comillas, ¿puedes comerlo? No. Comillas, entonces no lo quiero. Está bien. Edward, ¿de verdad la evaluación es mañana? Sí. Oh. Comillas, ¿te sientes segura de ti misma, señorita Lilith? Comillas, claro que sí. Cayó la noche. Una ligera niebla le daba a Backlund un aire onírico. El frío húmedo en el ambiente desprendía un olor desagradable, y cuanto más frío hacía, más espesa se volvía la niebla, y peor era la calidad del aire. Pero los lugareños ya estaban acostumbrados. En los mejores y en los peores momentos, el simple hecho de seguir con vida ya era una bendición. Force y Xio se acercaron sigilosamente a un hotel en el distrito de Hillston. Estaban siguiendo a un hombre de tez cetrina, que claramente no era oriundo de Loen. ¿Estás seguro de que estamos siguiendo al tipo correcto, Xio? ¿No dijiste que estaba relacionado con ese tipo alto? Pero lo hemos estado siguiendo durante días y no hemos visto a nadie alto. Xio la miró en silencio. Siento que me estás atacando. Coma, eres demasiado sensible. Force se frotó las manos y miró el hotel a oscuras. Qué raro. Apenas anochece y ya está completamente a oscuras. Parece que no hay nadie dentro. Quizás deberíamos volver. Xio pensó un momento. Pero ya que estamos aquí, podríamos ver a quién vino a ver. Quizás aparezca ese tipo alto. Coma bien. Force la tomó de la mano, atravesó la pared y siguió en silencio a la figura sombría. Al detenerse frente a una puerta, ambos se agacharon y contuvieron la respiración. Momentos después. La puerta se abrió. Salió un hombre con túnica negra. Parecía menor de 40 años, con el pelo castaño ligeramente rizado, pero su presencia era inusualmente sólida. Sus ojos profundos y oscuros parecían guardar innumerables secretos, y apestaba a sangre. Lord Botis. Comillas, has encontrado a Yurigus. El hombre tembló al instante. Yurigus ha muerto. Comillas, ¿muerto? Escoria inútil. El hombre vestido de negro resopló. Después de todo este tiempo, lo único que pudo averiguar fue que el objetivo de nuestro señor se hospedó una vez en este hotel, e incluso después de matar a todos aquí, todavía no he encontrado rastro de él. Hizo una pausa. Comillas, los chicos de la escuela Rose ya se han puesto en contacto contigo. ¿Cómo planean cooperar? Ellos parecen más interesados en encontrar primero a los traidores, Sharon y Marik. Yo escuché que podrían haber sido vistos en el bar Brave Arch. HMPH. Bien, el semidios de la escuela de pensamiento de la Rosa ya viene de camino. Cuando lleguen. Justo cuando estaba a punto de continuar, su mirada se desvió repentinamente, fijándose en la posición de Force y Xio. En un instante, la espiritualidad de Force se desbordó. Peligro, peligro, corran. Comillas, puerta. Sin dudarlo, activó el poder de su brazalete y desapareció llevándose a Xio consigo. Al segundo siguiente, apareció una figura semitransparente justo donde habían estado. Era el hombre vestido de negro. Un artefacto de Abraham. Perfecto. Su sonrisa se amplió. Te he estado buscando. Capítulo 150, a la señorita Lilith no le importa en absoluto. Por otro lado, Force arrastró a Xio consigo mientras aparecían en una calle del distrito de Cherwood. Su rostro estaba pálido, reflejando aún el terror persistente de la huida que casi les cuesta la vida. Comillas, ¿qué pasó? Preguntó Xio tardíamente. Nos acababan de descubrir, un segundo más, y no habríamos podido regresar. Force tocó la pulsera en su muñeca. Me salvó la vida otra vez, pensó. Por desgracia, solo quedan 2 cuentas. En ese preciso instante, Xio preguntó, por cierto, ¿acaban de decir que Yurigus ha muerto? Eso significa que nuestra misión fracasó. Sí. Force la miró con impotencia. Claro, eso es lo que te importa, el dinero. Esto no puede ser, aunque no lo hayamos logrado, trabajamos duro, no, llevamos días dando vueltas y hasta perdiste una de las cuentas de tu pulsera. Voy a preguntarle a Audrey si puede darnos algún tipo de compensación.
¿No es eso un poco inapropiado? Xio se dio una palmadita en el pecho con seguridad. No te preocupes, soy muy buena convenciendo a la gente. Uf, los trucos que usas para convencer a la gente probablemente no funcionarán con la señorita Audrey Hall. Vayamos primero a casa a descansar. MMM. A la mañana siguiente, en cuanto Edward abrió los ojos, vio a Lilith sentada justo delante de él, con una expresión obediente y llena de expectación. Tenía una leve sonrisa casi humana en los labios y los ojos le brillaban de emoción. Buenos días, Lilith. Comillas, buenos días, Edward. Movía la cola, con la mirada llena de ansiosa expectación, como si las palabras comillas ven a hacerme preguntas ahora, estuvieran escritas en su rostro. Pero Edward fingió deliberadamente no darse cuenta. Comillas, ¿ya te cepillaste los dientes? No. Entonces ve a cepillarte los dientes, el desayuno estará listo en breve. Pero. Comillas, ¿quieres que te crezcan gusanos en los dientes? Oh. Refunfuñando, siguió a Edward al baño. 15 minutos después, tras refrescarse, Edward acababa de sentarse en el sofá cuando Lilith apareció de repente sobre la mesa de centro. Movió la cola de nuevo, observándolo con curiosidad. Veamos qué hay en la agenda de hoy. Ella asintió rápidamente. Comillas MHM. Primero, consultaré con todos sobre el cerebro de Azman y el rasgo polímata. Luego, investigaré las novedades del castillo de Emlyn. Y finalmente. Los ojos de Lilith se abrieron de par en par. Repitió, y finalmente. Finalmente, cenaremos y nos iremos a la cama. Comillas a. Ella se estaba poniendo nerviosa. Edward, ¿olvidaste algo? No. Comillas sí, lo hiciste. Piénsalo de nuevo. Edward se acarició la barbilla pensativo durante un rato. Comillas oh, ahora lo recuerdo. Los ojos de Lilith se iluminaron. Comillas dime. Todavía tengo que pasar por casa de Audrey. Los bigotes del pequeño felino cayeron al instante. Quería recordarle a Edward que hoy se suponía que era el día de su evaluación, pero luego le preocupaba que, si lo decía directamente, pudiera parecer demasiado ansiosa. Después de todo, la señorita Lilith era la gata más inteligente y con más talento natural del mundo, capaz de aprender a leer sin siquiera intentarlo. Algo como una evaluación no merecía la pena ni siquiera preocuparse por ello. Lo que sea. A la señorita Lilith no le importa, en absoluto. Muy bien, vamos a desayunar. Edward decidió dejar de burlarse de ella. Planeaba cumplir su deseo de una evaluación justo después del desayuno. Toc, toc, toc. Alguien llamó a la puerta. Lilith estalló de rabia al instante. Se giró y gritó, comillas, no hay nadie en casa. Señor Edward, soy yo, y Cancer Bernard, de la Iglesia del Vapor y la Maquinaria. ¿Se acuerda de mí? Una voz familiar provino del exterior. Alguien de la Iglesia del Dios del Vapor y la Maquinaria. ¿Qué hacen aquí? Adelante. Edward abrió la puerta e invitó al desaliñado diácono a pasar. Diácono y Cancer, ¿qué le trae por aquí? Oh, me envió el arzobispo Oramic. Y Cancer dibujó un triángulo sobre su pecho. Su gracia preguntó si usted podría tal vez proporcionar algo que pudiera ayudar con el desarrollo de la iglesia. Parecía avergonzado. Sinceramente, yo tampoco estoy muy seguro de lo que eso significa. ¿Algo que ayude a la iglesia del dios del vapor y la maquinaria a desarrollarse? ¿Un Walkman? ¿Una radio? ¿Un transceptor? ¿O tal vez un generador? O tal vez podría darles una idea general de hacia dónde se dirigían las tecnologías futuras: energía solar, energía hidroeléctrica, energía eólica, energía nuclear, y dejar que la iglesia lo averiguara por sí misma. Bueno, ya que el arzobispo me ayudó tanto el otro día, yo tampoco puedo ser tacaño, sobre todo porque esta también era la voluntad de la diosa. Hablando de eso, se supone que la libreta que contiene la carta de la blasfemia está en manos de la Iglesia del Vapor y la Maquinaria. Si le pido ahora a Mick que me la preste, ¿aceptará? Demasiado repentino. Si hago la petición, sospecharán inmediatamente que algo anda mal con el portátil. Olvídalo. De acuerdo, iré contigo. Edward se volvió hacia Lilith. Lilith, saldré un rato. El gato asintió. Edward le dio una palmadita suave en el hombro a Cancer. Con un grito de sorpresa, sus figuras se retorcieron y desaparecieron, reapareciendo dentro de la catedral de Saint Gerland. Al experimentar la aparición por primera vez, Cancer sintió que el estómago se le revolvía. De no ser por sus años de electrocución y su cuerpo endurecido, probablemente habría vomitado en el acto. Síganme, por favor.
Dio un paso en falso, se recompuso y luego condujo a Edward a una habitación enorme. Las paredes estaban divididas en compartimentos de distintos tamaños, y dentro de cada uno, las herramientas estaban ordenadas meticulosamente por tamaño, función y tipo. Cualquiera con TOC quedaría completamente satisfecho. Pero la sala estaba vacía por el momento, tal vez todos habían sido desalojados con antelación. Aquí es donde normalmente todo el mundo estudia mecánica y alquimia. Entendido, respondió Edward. Uno a uno, Edward sacó un reproductor de casetes portátil, una radio, un Valkyrie, talkie y otros 6 o 7 pequeños aparatos domésticos. Mientras presentaba cada artículo, le explicaba pacientemente a Icanser cómo usarlo. Los ojos del diácono se abrían más y brillaban con mayor intensidad con cada nuevo dispositivo. Cuando Edward finalmente terminó de presentar el último objeto, Icanser ya no pudo contenerse. Comillas, todo esto fue inventado por ti. No, Edward negó con la cabeza. Hizo una pausa, luego trazó solemnemente el símbolo de la luna carmesí sobre su pecho y dijo con devoción, estos me fueron otorgados por su santidad, la diosa de la noche eterna. Oh. Icanser parecía aturdido. Una frase le quemaba el pecho, pero no se atrevía a pronunciarla en voz alta. ¿Te oyes a ti mismo? La diosa que preside la noche y el secreto, creó un conjunto de dispositivos mecánicos completamente desconocidos para la iglesia del dios del vapor y la maquinaria. ¿No debería ella ser nuestra diosa en su lugar? No, señor, perdona mis pensamientos blasfemos. Bueno, ya les entregué todo, pueden usarlo como deseen. Comillas, gracias, su gracia. Y Canser acompañó a Edward hasta la entrada de la catedral. En cuanto Edward se marchó, y Canser se dio la vuelta y corrió de vuelta al laboratorio gritando, comillas, rápido, todos fuera. Zas. Decenas de personas, todas vestidas de forma diferente y de edades variadas, salieron en tropel de quién sabe dónde, con los ojos brillantes mientras se abalanzaban sobre la pila de aparatos. Comillas, déjame intentarlo primero. Comillas, llegué antes que tú. Comillas, muévete, idiota. Dejen de amontonarse. Van a romper las cosas. Comillas, el arzobispo está aquí. Comillas, que venga. Nadie me impide investigar. Su gracia, después de usted. Edward, naturalmente, desconocía el caos que había dejado tras de sí. Justo cuando salía de la iglesia y buscaba un lugar tranquilo para desaparecerse y regresar a casa, un pequeño pájaro negro surcó el aire y depositó suavemente una carta en su mano. Comillas, esta es de ese vampiro con pasatiempos raros. La carta de Emlyn. La actitud de este pajarito está mejorando mucho últimamente. No está mal. Pero. Comillas, ¿por qué de repente le estás poniendo apodos a todo el mundo? Inclinó la cabeza y respondió, lo aprendí de otra persona. Comillas, OMS. Pensó por un momento. Esa mujer aterradora sin cabeza. Santo cielo, ¿no es esa la señorita Reinette Tinecker? Muy bien, el misterio de los apodos, resuelto. Nuevo misterio, ¿cómo es que mi pájaro mensajero la conoce, y lo suficiente como para aprender sus hábitos? Ese tipo de relación sugiere que se llevan bastante bien. Comillas, ¿qué relación tienes con esa Rain? ¿La mujer sin cabeza? Es una amiga que hice hace poco. Me ayudó a ahuyentar a un tipo molesto. Reinette Tinecker, en la historia original se puso del lado de Klein, sí, pero no es precisamente el tipo de persona que se desvive por ayudar a los demás. ¿O es porque el pájaro es mi mensajero? Ahora que lo pensaba, Edward había utilizado la información de que ella seguía viva para negociar con Sharon y Marik, y ellos aún le debían un favor por ello. Reflexionó un momento y luego dijo, ayúdame a preguntarle a tu amiga si estaría dispuesta a echarme una mano si me meto en serios problemas. Puedo pagar. Entiendo. El pájaro asintió y luego miró a Edward con ojos brillantes, diciendo claramente, ¿no he sido súper obediente últimamente? ¿No merezco un bocadillo de plumas? De acuerdo. Cuanto más fuerte se vuelva este pequeño, más me beneficiaré yo. Edward le arrojó 5 plumas. Lo has hecho muy bien estos últimos días. Sigue así. Comillas, comprendido. Sujetando las plumas con el pico, el pájaro preguntó solemnemente, comillas, ¿necesitas una respuesta? Edward abrió la carta, la hojeó y negó con la cabeza. No hace falta, puedes irte. El pajarito surcó inmediatamente el aire y regresó al mundo de los espíritus. La carta de Emlyn no decía mucho, solo que había conseguido la ubicación del castillo y que debían reunirse en la iglesia de la cosecha para discutir los detalles. TCH, ¿no confías en mí? Quiere un intercambio adecuado, información por la muñeca. Bastardo cauteloso.
Sin otra opción, Edward partió una vez más hacia la iglesia de la cosecha. Justo cuando llegaba a la entrada, Emlyn salió de dentro con los ojos llenos de ansiedad. Comillas rápido. Entrégame a Alicia. Primero dame la ubicación. Al sureste de Backlund, justo en el centro del bosque del aire. Aquí tienes un mapa para llegar. Parecía que no podía esperar. Me costó muchísimo conseguir esto. Edward tomó el mapa, sacó una moneda y repitió en silencio 7 veces, la ubicación que me dio Emlyn es correcta. Luego, lanzó la moneda y la atrapó en la palma de su mano. Cabezas, confirmado. Entregó la muñeca sin dudarlo. Emlyn inmediatamente tomó la mano de la marioneta y dijo en voz baja, Alicia, lo siento mucho por llegar tarde. Reina del drama. ¿Cómo obtuviste exactamente esta información?, preguntó Edward. ¿Cómo? Emlyn se rascó la cabeza. Simplemente les pregunté a todos los miembros del clan con los que me crucé. Si no sabían la respuesta, pasaba al siguiente. Buen método, mintió Edward sin pestañear. Finalmente, me encontré con Ernest Boyar. Dijo que tampoco lo sabía, pero luego, de repente, se me acercó y me dijo que Lord Nibs quería verme. El párpado de Edward se crispó. Y luego. Bueno, fui, pero Lord Nibs no me recibió. Su nieto me dio la dirección. ¿Notaste algo extraño? No precisamente. Edward suspiró. Está bien, puedes irte. Emlyn, radiante, llevó la muñeca a la iglesia, esperaba que el sacerdote no la partiera por la mitad de un solo golpe de su espada. Edward lo siguió, saludó al sacerdote con un gesto de cabeza desde lejos y se sentó en el último banco. Sacó una pluma y papel y escribió. Backlund, al sureste, en el centro del bosque del aire, donde se encuentra el castillo. Recitó la frase 7 veces y entró en su mundo onírico. Apareció una imagen difusa, un castillo medio derrumbado emergía lentamente de la niebla. La entrada estaba bloqueada en 2/3 por escombros, con enredaderas verdes que serpenteaban por los muros de piedra desgastados y erosionados. La visión se fragmentó y cambió, hacia el interior del castillo. Escaleras derruidas, escombros apilados de los pisos superiores derruidos y un suelo cubierto de ladrillos y madera podrida. Otro salto. Bajó por una escalera de piedra hasta un pasillo subterráneo de casi 10 metros de altura. 2 figuras sombrías apenas se distinguían, una mujer con el cabello recogido, vestida con pantalones de caballero y una camisa llamativa, el otro, un hombre con armadura plateada y negra, que empuñaba una espada larga oxidada que parecía a punto de romperse. La imagen se hizo añicos de nuevo. Cayó la oscuridad. Justo cuando Edward empezaba a preguntarse qué pasaba, un par de puertas de bronce aparecieron ante él con un estruendo ensordecedor. Una aura siniestra y escalofriante se extendió hacia él. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.